Muy buenas tardes a todos mis amigos espectadores del canal Ayer Apostolado y también los amigos que nos están viendo en Radio Fides de la Arquidiócesis de la ciudad Santiago de Guayaquil, Ecuador. Les estoy saludando a Amaro Ibrahim y el día de hoy tenemos 3 invitados muy especiales y vamos a empezar con el primer invitado desde Uruguay, el hermano Luis Lesboa, ex pastor calvinista. Hermano Luis, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, bendiciones, un gusto poder estar en tu canal. Después si me puedes pasar el link, te agradecería si lo comparto, pero un gusto poder estar en esta oportunidad contigo, con los restantes hermanos, para esta hermosa charla. Un saludo muy especial, que nuestro Dios y la Santísima Virgen bendiga a todos los hermanos. Bendiciones, hermano. Y quiero empezar con usted, que algunas preguntas o como presentación o introducción del tema, pero antes quiero saber más de usted. ¿Usted fue nacido en una casa católica o los padres eran protestantes? Yo nací en una casa católica, mis padres eran católicos, pero migraron a la fe protestante cuando yo era un niño. Esto hizo que yo después creciera bajo la fe protestante, ¿no? Así es, entiendo. Y la postura de la fe calvinista, ¿qué diferencias tiene con la fe católica? ¿Por qué te pregunto esa pregunta? Porque muchos católicos no sabemos nada sobre los protestantes. Solo escuchamos que hay evangélicos, hay protestantes, como si fueran del otro mundo, ¿ya? Pero no sabemos nada de ellos, no leemos los libros que escriben, no sabemos nada de las 5 solas de la fe protestante. Entonces, la ideología calvinista tiene paralelos. ¿Cuáles son? Ok. Podemos decir que los calvinistas, presbiterianos, ortodoxos, tienen mucho del catolicismo. Tienen muchas líneas de pensamiento de la ortodoxia católica. Se acerca mucho al catolicismo, igual que los anglicanos o de repente los luteranos. Pero sí también, así como tienen muchas líneas paralelas a la ortodoxia católica, también tienen líneas de pensamiento que se alejan de la ortodoxia. Podemos decir que en muchos aspectos es heterodoxa, ¿no? O sea, se alejan de la ortodoxia histórica de la Iglesia Católica. Pero mantienen sí varios conceptos católicos, por supuesto la Trinidad, María Madre de Dios, incluso muchos de los presbiterianos sostienen la virginidad perpetua de María. Tienen un concepto parecido sobre la participación del cuerpo de Cristo en la Eucaristía. O sea, para el presbiteriano, Cristo está realmente en la Eucaristía. La única diferencia, podríamos decir, es una gran diferencia, pero está más bien en la explicación del fenómeno, o sea, lo que pasa con los elementos. Para el católico, o sea, para nosotros, porque ahora soy católico, el cuerpo de Cristo está en ese pan, o sea, el pan deja de ser pan y pasa a ser el cuerpo de Cristo. El vino pasa a ser la sangre de Cristo. Para el presbiteriano, si bien es cierto, se participa realmente del cuerpo de Cristo, es un fenómeno solamente entendido de forma espiritual, en el sentido de que el pan va a seguir siendo pan, el vino va a seguir siendo vino. El calvinista no sostiene la transformación de los elementos. Lo único que dice el calvinista es: el pan simboliza el cuerpo de Cristo, del cual nosotros vamos a participar, y el vino va a simbolizar la sangre de Cristo,
de la cual nosotros vamos a participar en el momento de la Eucaristía. Todo esto de forma espiritual. Podemos decir que también es diferente de la forma luterana, porque como sabemos, el luteranismo cree que el pan sigue siendo pan, pero a ese pan se le agrega la sustancia del cuerpo de Cristo. Y al vino se le agrega la sustancia de la sangre de Cristo. Entonces el calvinismo tiene una postura diferente al catolicismo y al propio luteranismo sobre la explicación del fenómeno. O sea, para el calvinista, el pan sigue siendo pan, el vino sigue siendo vino. Para el luterano, el pan sigue siendo pan, pero está el cuerpo de Cristo junto con el pan. El vino es vino, pero tiene la sangre de Cristo. Para el catolicismo esto no es así, o sea, las sustancias tienen una transformación. Ahora, después, como paralelo, podemos decir que el presbiterianismo cree en un bautismo regeneracional, pero difiere de la forma católica. O sea, para el catolicismo, todo niño que es bautizado es regenerado. Para el presbiteriano, solamente los elegidos van a recibir la regeneración. Una persona, si no es electa de Dios, no es predestinada, por más que se bautice, no recibirá la regeneración. Entonces, aunque tiene algunas líneas paralelas, podemos decir que termina siendo heterodoxa porque hay cierta modificación que, bueno, aleja un tanto del pensamiento y de la doctrina católica, querido hermano. Excelente, hermano. Voy a dar la bienvenida también al hermano Israel Octavio Hernández. Muy buena tarde, hermano. Hermano Israel es catedrático católico desde México. Muy buenas tardes, hermano. No se escucha. Muy bien. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos para lo que se ofrezca y claro, en beneficio del pueblo católico, ¿verdad? Así sea. Amén. También voy a dar la bienvenida a mi hermano, a mi amigo, apologista Miguel Puente, un apologista católico destacado, aunque él dice que él no es apologista, pero no lo cree. Él es apologista católico destacado desde México y él tiene muy buenas reflexiones, muy buenas explicaciones. Y bienvenido, hermano Miguel. Gracias, Amado, por la invitación. Bendiciones para ti, para Luis y para Israel. A todos los tengo el honor de tenerlos entre mis amigos de Facebook. Yo soy de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, que es la tercera ciudad más grande de México. Estamos en el noreste del país, a unos 200 kilómetros al sur de Estados Unidos, por la parte de Texas. Pues desde hace muchos años me he metido mucho al estudio de la Biblia, de la apologética. El tema que me llevó a hacer un apologista, sí soy apologista, pero amateur, aclarando. Mi mayor área de interés, una de mis mayores áreas de interés es explicar todo lo que hace, todo lo que enseña y todo hasta las rúbricas y toda la parafernalia católica, explicarlo desde el punto de vista bíblico. Y eso me ha llevado a ser apologista, ¿no? O sea, ¿por qué usamos velas? Bueno, tiene un fundamento bíblico. De hecho, hay un libro que habla sobre todos esos temas de las costumbres y los signos católicos desde un punto de vista bíblico por el doctor Scott Hahn, ni más ni menos, que es un ex pastor presbiteriano también, ex calvinista. Y eso me ha llevado pues a la apologética. Mi principal área de interés en la apologética es el protestantismo, desde luego, pero también pues últimamente también me ha llamado la atención la nueva era, el paganismo, todo el tema de la masonería, de otras ideologías que también son pues perjudiciales. Yo no estoy diciendo que el protestantismo en general sea ¿cómo te diré? Un daño a la iglesia, pero sí es algo que por lo menos contrasta. Yo lo diría en dos grandes áreas. Una es el tema de la autoridad
Para el protestante, es sola escritura, para nosotros es solum verbum Dei, o sea, sola palabra de Dios, que no es lo mismo que sola escritura. O sea, ellos dicen que el libro es la principal fuente de autoridad. Para nosotros decimos que esa palabra de Dios, sola palabra de Dios, es una persona, es Jesucristo, que así está definido por la Biblia, como la palabra, la revelación máxima de Dios. Y la otra área principal de diferencia entre el cristiano católico y el protestante es el tema de la salvación. O sea, es soteriológico y es de autoridad, ¿no? Y bueno, podemos ahondar. Creo que ahora el enfoque, si bien te entendí, Amado, va a ser la sola escritura, o si es sola escritura o es escritura más tradición más magisterio, que ahí se encapsula la autoridad de Cristo, ¿no? El solum verbum Dei, pero pues estoy abierto para cualquier tema. Y bendiciones. Gracias, hermano. El tema principal, la escritura, la tradición y el magisterio de la Iglesia Católica, sí, porque el magisterio de la Iglesia Católica es muy importante en nuestra vida. Pero antes de seguir con el tema, quiero preguntar a hermano Luis, tú eras un pastor evangélico en la iglesia calvinista. Entonces, ¿por cuáles motivos te convertiste al catolicismo? Porque yo tengo un testimonio de conversión mío, porque yo soy copto y mis padres también eran coptos católicos y se convirtieron a la iglesia bautista en Alejandría, al norte de Egipto, ¿ya? Y yo nací y eran mis dos padres bautistas y iban a la iglesia bautista y fallecieron los dos mientras yo estaba en mi adolescencia, y de allí yo nunca fui más a la iglesia bautista y nunca he defendido la iglesia bautista. Es mi conversión, es mi testimonio, pero en el caso tuyo, Luis, es diferente. Tú has hecho gran avanzas en los estudios hasta que llegaste al puesto de un pastor. Eras responsable de toda una iglesia calvinista. Entonces, pido a usted que usted nos habla sobre esa era de tu vida. Ok. Sí, mi testimonio es bastante diferente, ya que, claro, yo ya tenía una estructura, o sea, yo me hice de una estructura de pensamiento protestante. Y si nosotros lo vemos desde las ideologías, podemos decir que yo ya tenía patrones ideológicos protestantes, lo cual hace muy difícil que un protestante formado bajo una teología protestante llegue a reconocer al catolicismo como la verdadera iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer que las ideas son fundamentales, ¿o no? O sea, todo ese mundo ideológico está acá, en la cabeza. Construye patrones de razonamiento. Cada libro que he leído, cada autor que he leído ha sido protestante, por ende, de alguna forma, llegan subjetividades a mi mente, a mi vida, ¿no? Ciertos patrones que van a alinear mi forma de pensar. Patrones de razonamiento que no me van a llegar, no me permiten ver con claridad, con objetividad, la realidad sobre la iglesia, sobre la doctrina, sobre mi posición como cristiano. Pero debo de reconocer que a mí siempre me gustó la filosofía. Y entonces, podemos decir que desde la filosofía sentía cierta molestia en mi posición como protestante. ¿Por qué? Porque el mundo protestante es relativista. Aunque no lo reconozcan, es relativista.
Porque en el mundo protestante cada uno tiene su libro, cada uno es su propio magisterio, cada uno es su propio papa. No sé si me entienden. O sea, al final y al cabo, Martín Lutero era un papa, Calvino era un papa, Zwingli era un papa, porque cada uno de ellos propone una tesis doctrinal y la propone sobre los demás, como si ellos fueran una autoridad superior a los otros. Por ejemplo, Juan Calvino, él no quería unidad con Zwinglio. ¿Por qué? Porque tenían diferencias de doctrinas. Lutero no quería unidad tampoco con Zwinglio, porque la Eucaristía la entendían de forma diferente. Juan Calvino dice, por ejemplo, cualquier persona que rechaza el paidobautismo es inflado por Satanás. Él no quería unidad con los anabautistas. O sea, su forma de expresarse era tan tajante que solamente un razonamiento así da la idea de que ellos están por encima de los demás. Por ende, si yo no pienso como Juan Calvino, yo sería un hereje. Si no pienso como Lutero, sería un hereje. Si no pienso como Zwinglio, sería un hereje. Por ende, quiere decir que cada uno de ellos es su propio papa. Entonces, el mundo protestante es relativista. Esto me llevó a mí a tener gran incomodidad, porque una cosa que no acepto es el pensamiento relativista. Yo creo que hay verdades y la verdad es objetiva. Entonces, eso me llevó a cuestionar el mundo protestante y estudiar a fondo, podemos decir así, el por qué es tan relativista el mundo protestante. Y por supuesto, eso me lleva a una conclusión, una sola conclusión, que el mundo protestante es relativista porque ellos abrieron una puerta al relativismo al separarse de la unidad de la Iglesia, al romper con el sentido del magisterio y con el sentido de la tradición. Si ya no hay un magisterio guiado por el Espíritu Santo, con la autoridad, ¿verdad?, y una tradición con autoridad, entonces, al final y al cabo, cualquier persona va a caer en errores por pensar que por sus propias lecturas de las Escrituras pueden llegar a tener una verdad doctrinal. Yo justo estaba, leyendo libros de San Agustín, me encontré con un texto interesante de San Agustín, porque el calvinista dice dice que viene de San Agustín. Ahora, ¿qué dice San Agustín sobre el tema? San Agustín dice que cualquier persona que ignora las otras vías de autoridad divina para llegar a los dogmas y solamente se basa en las Escrituras, llegará a conclusiones muy diferentes a otros. Y San Agustín pone ejemplo. Él dice, algunos, por despreciar las otras vías de autoridad divinas, han concluido por medio de las Escrituras que como no es pecado comer y beber, la gula no sería un problema. Otros, por medio de las Escrituras, han llegado a pensar que tendrían que obtenerse de ciertos alimentos, mostrando así cómo llegan a diversos pensamientos por medio de las mismas Escrituras. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón? San Agustín responde, por despreciar las otras vías de autoridad divina, que sería el magisterio y la tradición. Esto rompe con todo mi línea de razonamiento. Rompe con los patrones que yo tenía en mi cabeza, ¿no? Y empiezo a razonar de otra forma. Empiezo a ver el mundo protestante de otra manera. Empiezo a comprender por qué es relativista. Bueno, Luis, aquí yo quiero preguntar. Ahí va. Ellos no reconocen la autoridad del Papa, no. Me parece que Presión como algo divino y autoritativo. Esto abre un portal al relativismo totalmente. Esto es lo que me trae al catolicismo. Sí, claro, y parece que eso era un proceso de años. Sí. O sea, no fue de un día para el otro, por supuesto.
Por eso, porque hay mucha subjetividad, hay leyendas negras. O sea, el protestante se va formando sobre leyendas negras, medias verdades, porque te leen a San Agustín por acá, pero no te leen a San Agustín por allá. Te leen yo qué sé, a Jerónimo en algunas frases, pero otras no. O sea, es como una gran tijera que recorta frases que cuadran con su teología, pero las otras que no cuadran, no cuentan. Entonces, claro, todo eso va construyendo una mentalidad bastante, podemos decir así, hostil. O sea, es una mentalidad hostil contra el catolicismo. Porque, te van llevando por una línea donde el catolicismo es el enemigo, ¿no? Donde el católico es idólatra, el católico es pagano, donde hay una obediencia ciega al Papa, donde hay una obediencia ciega al magisterio, y eso sería traicionar las escrituras, porque ellos dicen, sacando de contexto versículos, te dicen, por ejemplo, ¿no? Es para mí primordial obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Pero claro, Pedro no estaba hablando de la iglesia. Pedro no estaba hablando de los otros apóstoles. Pedro estaba hablando de las autoridades legales, civiles de aquel entonces, ¿no? Que tenía que ver con Roma y que tenía que ver con Jerusalén, pero no tenía nada que ver con la autoridad de la iglesia. Pedro no estaba haciendo una anarquía en contra de la iglesia cuando dijo esa frase. La sacan de contexto y te dicen, mira, Pedro dijo que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces el católico está mal, porque el católico obedece al Papa en vez de a Dios. Como hace una dicotomía, como si fuera que obedecer al Papa, obedecer al magisterio, es desobedecer a Dios. Pero a la luz del catolicismo, a la luz del magisterio y a la luz de la tradición y de la historia y de las escrituras, eso no es así. Obedecer al magisterio y obedecer al Papa es obedecer a Dios, porque Dios así lo quiso. Pero el mundo protestante empieza a hacer una falsa dicotomía y te empieza a enfrentar esas realidades como que o es una cosa o es la otra, pero las dos no serían viables. Sí, y cuando tú estabas en la iglesia calvinista, seguro que te acercaban los fieles para preguntarte sobre los católicos, ¿sí? Sobre qué creen los católicos. Entonces, tú antes tú creías en la sola escritura y la sola fe y la sola fide. Entonces, ¿cómo brindaste esa información en la iglesia calvinista? Ok, mira, para cuando yo fui calvinista, ya había pasado un proceso muy largo. Yo antes de ser calvinista fui pentecostal, después fui bautista. Ah, ¿verdad? Ok, sí, entonces eso es muy importante para mí. El haber sido pentecostal y después bautista y después presbiteriano fue fundamental porque de alguna manera mi perspectiva ya era diferente. ¿Por qué? Te explico. Para un pentecostal, el bautista no es un buen tipo de cristiano, porque el bautista rechaza los dones. Entonces, en la literatura bautista, te hablan en la literatura pentecostal te hablan mal de los bautistas. Pero cuando vas a estudiar la teología bautista, te das cuenta que los bautistas te contaron una versión distorsionada de los bautistas. Cuando sos bautista, te dicen que el presbiteriano no es una mejor versión del cristianismo. Y te cuentan una versión del presbiteriano distorsionada. Cuando estudias el presbiterianismo de sus propias fuentes, te das cuenta que no. Entonces, para cuando yo era calvinista, ya mi forma de juzgar una religión no era tan sesgada. Puedo decir que para mi forma de ver, por mi experiencia,
el consejo siempre fue este. Si querés hablar de una denominación o querés hablar de otra iglesia, estudia sus propios escritos, estudia sus propias confesiones, porque por experiencia propia, cada movimiento te puede contar una versión distorsionada, una versión manipulada. Si querés conocer al catolicismo, tenés herramientas para conocer al catolicismo. Si querés saber lo que piensa un bautista, tenés herramientas para conocer lo que dice el bautista. Pero si vas a conocer a los bautistas, no leas libros presbiterianos sobre los bautistas. Lee libros bautistas. Si querés conocer al presbiterianismo, no leas libros de bautistas sobre el presbiterianismo. Lee libros presbiterianos. Y si querés conocer al catolicismo, lee al catolicismo. Porque de alguna manera podés caer, si no, en subjetividad. Caer en una versión que no corresponda a la realidad. Bueno, esa forma de pensar fue que de alguna manera me trajo al catolicismo, porque eso lo apliqué yo también en mi vida. A ver, yo quería saber sobre el catolicismo. ¿Qué hice? Estudié el catolicismo. Empecé a leer los más de 2.800 numerales que tiene, la historia, los padres de la iglesia, etcétera. Y todo eso fue rompiendo en mi mente toda subjetividad que había, todo sesgo que yo tenía, que había construido en contra de la Iglesia Católica. Así que yo generalmente cuando una persona me pedía consejo sobre el catolicismo, yo primero que era ecumenista. Para mí los católicos eran hermanos. En mi caso fui un presbiteriano ecumenista. El católico para mí era un hermano. Y siempre le aconsejaba, estudia el catolicismo. De hecho, hubieron hermanos católicos que me pidieron consejo. Hermano Luis, yo soy católico y no sé, me gustaría estudiar sobre la doctrina presbiteriana porque no estoy muy conforme. Mi consejo siempre fue este: hermano, antes de dar ese paso, te pido que estudies al catolicismo, que preguntes a tu sacerdote sobre las dudas que tengas, para luego ver si tenés motivos para cambiarte. No seas que por falta de información, por tener una mala idea, termines saliendo de una iglesia sin motivos adecuados, ¿no? O sea, por razones ajenas a la doctrina. Porque no, para mí no es viable que una persona salga de una iglesia yo qué sé, porque el pastor cayó en adulterio, porque el pastor apareció borracho. O sea, no podemos nosotros juzgar la doctrina de una iglesia por el mal ejemplo de X persona. Entonces, lo que siempre traté de decirle al católico es: no juzgues al catolicismo por lo que hacen ciertas personas. Más bien, estudia la doctrina católica y si no cuadra o ves que no es coherente, bueno, ahí toma la decisión que quieras. Aquí en Ecuador casi 100% de los protestantes que dejaron a la Iglesia Católica era por esta razón, por razones personales. Es que el sacerdote meritó, es que la gente en la iglesia, los católicos, hicieron tal y tal y tal, que no son verdaderos cristianos y no son cristocéntricos. Y hablando sobre este punto, de primero, hermano Israel, ¿quieres hacer una pregunta al hermano Luis o un comentario? Bueno, yo estuve en una secta, yo no estuve en una iglesia. Yo estuve en una secta. Es muy diferente una secta a una iglesia. El hermano Luis Lisboa estuvo en una iglesia, más yo, pues, es muy diferente la situación, porque en una secta es totalmente, el anticatolicismo que se tiene dentro de la secta es todavía peor, ¿no? En el anticatolicismo de una iglesia, cuando suele haber anticatolicismo, porque por lo regular una iglesia no hay anticatólicos así como en una secta.
En este caso, pues en los Testigos de Jehová, que es donde yo milité, en los Testigos de Jehová, es muy diferente. Ahí no, fíjate que ahí no creen mucho en la sola escritura. A diferencia de evangélicos, pentecostales, que creen en la sola escritura, en los Testigos de Jehová no, por lo mismo que no tienen la misma ideología de las iglesias protestantes antiguas. Entonces en los Testigos de Jehová no se cree en la sola escritura. ¿Por qué? Porque ellos es algo parecido a la Iglesia Católica. Ellos tienen un magisterio, pero ese magisterio le llaman el cuerpo gobernante. El cuerpo gobernante que está en Estados Unidos, compuesto por 8 personas hoy en la actualidad. Entonces, ellos escriben lo que son las revistas Atalaya, El Despertar y muchos libros, ¿no? Entonces, los Testigos de Jehová se basan en esos libros para poder interpretar la escritura. O sea que ellos no creen en la sola Biblia. Ellos tienen que interpretar en base a cómo enseña el cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová. Igualmente sucede lo mismo con los adventistas del séptimo día. Ellos se basan en los libros de Elena G. de White para poder interpretar la Santa Escritura. En el caso de los mormones, que también es una secta, sucede lo mismo. No creen en la sola escritura. ¿Por qué? Porque ellos se basan en la interpretación de los profetas. Desde el primer profeta que tuvieron, que fue José Smith, hasta el profeta actual, ¿no? Entonces, las sectas se cocinan aparte, se cocinan diferente en esa cuestión de la sola escritura, ¿no? Sí, claro. Y de allí voy a hablar con hermano Miguel también. Hermano Miguel, ¿quieres hacer una pregunta a Luis o hacer un comentario? El micrófono. Disculpen, sí, más bien sería un comentario, porque yo entiendo todo lo que dijo Luis, yo lo he experimentado empíricamente, aunque yo nunca he estado en una escuela teológica, sí he hecho mucho autoestudio, y yo tengo amigos, se puede decir, he tenido amistades y conocidos en casi cualquier denominación protestante, y como dice el hermano Israel, también en las sectas, también tengo conocidos mormones, testigos de Jehová, unicitarios, etcétera, ¿no? Y conozco, me he sentado con ellos a tomar café, a platicar de doctrina, casi siempre de forma muy amable. Digo, no les oculto que sí, yo he cometido errores porque pues soy una persona o antes era muy impulsiva con los temas de la fe, sobre todo cuando tienes esa llenura del Espíritu Santo, pues quieres cambiar a todos y evangelizar a todos, y cometes muchos errores, ¿no? O sea, uno, como dice Pedro, el apóstol Pedro en 1 Pedro 3:15, dice, den razón de su esperanza, pero háganlo con dulzura, ¿no? Y eso me faltaba a mí. Yo contendía por la fe, como dice Judas 3, pero de una manera muy agresiva. Sí, todavía me faltan corregir algunas cosas. Sí tengo temas contra las sectas y el fundamentalismo. O sea, el fundamentalismo son esos protestantes muy recalcitrantes, que también los llamaría yo sectarios. No hablo de las denominaciones históricas como la presbiteriana. Y definitivamente, pues todas esas falsas afirmaciones de que la Iglesia Católica es pagana y es idólatra. No hay institución más antiidólatra y antipagana que la Iglesia Católica. Así. La Iglesia Católica, el credo es 100% trinitario. Nosotros nada más adoramos a Dios, no adoramos a la Virgen María, por la sencilla razón de que para nosotros el concepto de culto no es tenerle cariño a alguien o besar una imagen o venerar. Nuestro concepto de culto va hace alusión al sacrificio eucarístico, que bueno, eso es un tema muy amplio que pues los invito en alguna otra ocasión platicarlo. Nosotros nada más le damos ofrecemos sacrificio a Dios Padre por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo. Y eso de ofrecer sacrificios agradables a Dios por medio de Jesucristo lo dice explícitamente 1 Pedro 2:5, ¿no? La Eucaristía es la representación quiere decir traído al presente de algo que sucedió hace casi 2000 años de Cristo, que lo inicia el sacrificio en la última cena,
porque ahí utiliza el lenguaje sacrificial y estaba celebrando una fiesta sacrificial, que era el Pesaj. Dice, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Y lo dice, esta es la sangre de la nueva alianza que es derramada por ustedes. Entonces ya desde ahí inicia el sacrificio. Por eso la conexión entre la Eucaristía y el Calvario está íntimamente ligada, no los puedes separar. Bueno, pero volviendo al tema, el tema de la autoridad, que yo digo que es uno de los dos grandes temas con el protestantismo. Para nosotros la autoridad no está en la Biblia y algo más, como piensan muchos protestantes. No, está en la autoridad de Jesucristo, y Jesucristo le delegó autoridad a la iglesia cuando les dice, por ejemplo, en Lucas 10:16, le dice a los apóstoles, a quienes ustedes escuchan, a mí me escucha, y a quienes ustedes rechazan, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Entonces, rechazar al magisterio de la iglesia, que inicia con los apóstoles, es rechazar al mismo Cristo y al Padre. O sea, no es cualquier cosa, no es un juego. Y San Pablo dice en 2 Tesalonicenses 2:15, dice, conserven las tradiciones, que mal traducen muchas Biblias protestantes como la Nueva Versión Internacional y la Reina Valera, que ponen enseñanzas, ¿no? Es paradosis, es la palabra en griego. Dice, mantengan las tradiciones que yo les he enseñado, de viva voz o por carta. Entonces, la tradición de la iglesia oral, como se tenía en el judaísmo, se perpetúa y se plasmó en los primeros siglos a través de la liturgia de los padres de la iglesia, y eso es normativo. Y hace poco volví a ver un debate sobre la sola escritura entre un jesuita, que sigo mucho, que es doctor en Antiguo Testamento, el padre Mitch Pacwa, que fue el que se quedó en el lugar de la Madre Angélica, en EWTN. Lo tuvo hace unos años con un apologista calvinista, precisamente, que se llama Kenneth Samples. Muy buen tipo, muy educado y todo. De hecho, él tiene una fundación que es San Agustín, dice. Sí, lo que tú decías, Luis, de que los calvinistas pues están muy enamorados de San Agustín, hasta piensan que San Agustín fue un protocalvinista, ¿no? Hasta dice Kenneth Samples, así como con humor, dice, San Agustín es mi santo patrono. Pero tuvieron un debate y el padre Pacwa aclara que no tenemos dos fuentes de revelación. O sea, no es cierto eso. Eso lo dijo Enrique VIII. Enrique VIII dijo, bueno, una parte de la revelación viene por la Biblia y la otra por la tradición. No, nosotros tenemos una misma fuente que es Jesucristo, y el padre Pacwa lo puso así y me gustó mucho. Dice, toda la revelación está en la Biblia y toda la revelación está en la Sagrada Tradición, pero nacen de una misma fuente que es Jesucristo. Por eso nosotros hablamos de solum verbum Dei, o sea, sola palabra de Dios, no sola escritura, ¿no? Y el magisterio, pues es una función docente que Cristo le da a los apóstoles, como ya dije, ya hablé de Lucas 10:16, y también pues cuando se presenta la gran comisión de Marcos 16:15 y Mateo 28:18, dice, vayan y enseñen a todas las naciones. Entonces se lo dijo a 11 apóstoles, que ya se había suicidado Judas. De esos 11, 5 lo pusieron por escrito, que fue Pedro, Juan, Mateo, Judas y Santiago, y 6 lo hicieron oralmente. Entonces Cristo dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, incluidos a los que no escribieron. Entonces, por supuesto que Cristo los impulsó con el Espíritu Santo, que después derrama sobre ellos, y el mensaje se transmitió en forma oral, luego se puso por escrito como un compendio, es lo que llamamos Biblia, y el mensaje oral continuó a través de la Sagrada Tradición, custodiado por el magisterio de la iglesia, que la Biblia dice, 1 Timoteo 3:15, es pilar y fundamento de la verdad, y luego Efesios 3:10 dice que toda la multiforme sabiduría de Dios, que no es poca cosa, imagínate, la multiforme sabiduría de Dios, que es infinita, se manifiesta a los principados y potestades en los cielos a través de la iglesia. Entonces, claro que el magisterio de la iglesia es algo divinamente instituido, que asegura que pues tiene ese carisma, ¿no? Ese carisma de que la doctrina se va a mantener incorrupta, ¿no? Ese es mi punto de vista. Digo, si quieren podemos hablar también del papado, pero ahí está uno de los temas de que nos separan del protestantismo, el tema de la autoridad. Lutero y Calvino abominaron el papado por razones históricas y muy coyunturales. Y ellos dijeron, no se necesitan los concilios erran, los papas erran, también caen en el error los obispos, todo lo que necesitamos en las escrituras. El problema con la sola escritura, para mí, no se sostiene en la práctica, porque si realmente se siguiera como debe de ser, el deber ser, que nunca se ha seguido,
Entonces existiría la Iglesia Católica con la Biblia, la tradición del magisterio, y existiría un solo cuerpo protestante de sola escritura con una sola doctrina. Pero pues ya vemos la consecuencia. Las consecuencias son cientos o miles de denominaciones y sectas protestantes, y cada una dice basarse en la Biblia y enseñan cosas muy, muy diferentes y erradas también. Bueno, ese es mi punto de vista, Luis. No sé qué opinas. Yo quisiera añadir algo sobre la autoridad que menciona Miguel Puente. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, leemos que en el arca los israelitas guardaban lo que es el maná, el libro de la ley, o sea, la palabra de Dios, y la vara de Aarón. Eso lo podemos ver en Números, capítulo 17, versículo del 1 al 10. ¿Por qué la vara? ¿Por qué la vara de Aarón? Porque representaba la autoridad de los profetas de interpretar la palabra de Dios. Esta autoridad llegaría más tarde a estar en las manos de los escribas y los fariseos, como dice en Mateo capítulo 23, versículo 2. Y luego Jesús mismo tuvo la autoridad no solamente de interpretar las escrituras, sino de cambiarlas. Cuando dice, oíste que fue dicho en la ley, se les dice esto, pero ahora yo les digo. Por ejemplo, no matarás, en la ley se les dice, pues ahora yo les digo que con tan solo ofendas a tu prójimo ya lo estás matando, ¿no? Mateo capítulo 5, versículo 21 al 44, y Lucas 24, 27, ¿no? Luego le dio la autoridad a su iglesia. El que a vosotros oyes, a mí me oye. Lucas capítulo 10, versículo 16. Y pues la iglesia llegaría a ser la columna y fundamento de la verdad, como dice en Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15. O sea que esta autoridad, viene desde el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, con los profetas, y después pasa Jesucristo, y Jesucristo se lo da a la iglesia. Entonces estamos viendo que siempre ha habido una autoridad para interpretar las Santas Escrituras. Excelente. Sí, excelente apunte, Israel. Déjame nada más abonar a tu excelente comentario, así muy brevemente. Cuando el Señor Jesucristo le da a Pedro las llaves del reino, le dice, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esa frase de atar y desatar, eso es de Mateo 16, 18, 19, que luego se la transfiere también a los apóstoles en Mateo 18, 18, viene del halajá judío, que son una serie de normas que los rabinos seguían para determinar qué es lo correcto y lo incorrecto. Entonces ahí le está dando ese poder halágico el Señor Jesucristo a sus apóstoles derivado del judaísmo. Por eso es muy importante estudiar el Antiguo Testamento y la tipología que viene en el Antiguo Testamento sobre la Nueva Alianza, que eso es innegable, eso los eruditos judíos lo admiten. Entonces Cristo le otorgó autoridad a Pedro y a los apóstoles para determinar qué es lo correcto y lo incorrecto, y luego obviamente les manda el Espíritu Santo para asegurar esa infalibilidad, porque a final de cuentas la infalibilidad del Papa y de la Iglesia es la infalibilidad de Cristo y del Espíritu Santo. No es una u otra cosa, no sé, como dijo Luis, no es una dicotomía, es una extensión de la autoridad de Cristo, porque el mismo Cristo dijo en Juan 20, 21, como el Padre me envió, así también los envió y ustedes. Entonces la Iglesia es una continuación del proceso de salvación de Cristo. Obviamente la autoridad de la Iglesia, el poder de la Iglesia está subordinado a Cristo, que es su cabeza. Ese es mi punto de vista. Bendiciones. Sí, yo lo que quería agregar ahí es que de alguna manera el mundo protestante muestra media verdad, y con esa media verdad cometen ese pecado de abrir la puerta al relativismo, ¿no? Al romper con la unidad de la Iglesia y despreciar la autoridad, ahora cada protestante en su mundo tiene sus doctrinas, unas distintas de las otras. Ahora, es interesante que Pedro, hablando sobre los eventos sobre el futuro y sobre los futuros falsos maestros, él hace una clara alusión a Coré, el pecado de Coré, ¿no? Y es interesante el pecado de Coré, porque Coré, él dice una verdad. Coré se levanta contra Moisés y él dice una verdad. Él dice, todos nosotros somos pueblo de Dios y consagrados a Dios. Sí, es verdad.
toda la iglesia, podemos decir, es pueblo de Dios. Eso no es mentira. Coré dijo una verdad, pero aquí es donde viene la rebeldía de Coré. Y Coré dice, ¿por qué ustedes se auto llaman o se autoponen como líderes, ¿no? Y Coré se opone a la autoridad de Moisés y de Aarón. Y bueno, todos sabemos que después la tierra se abre y se traga a Coré y a sus seguidores. Ahora, podemos decir que eso lo vemos en el mundo protestante, y sin querer ofender al mundo protestante, pero lo vemos. ¿Por qué? Porque en el mundo protestante justamente se usa ese tipo de silogismo. Se dice que todos somos miembros del cuerpo de Cristo, todos somos iguales, y todos tenemos el Espíritu Santo, y todos tenemos las Escrituras, por ende todos podemos llegar a la verdad simplemente con la lectura de las Escrituras. Y no necesitamos que un magisterio nos diga lo que nosotros tenemos que creer como doctrina. Si nosotros lo vemos así, es muy parecido a todo el silogismo que desarrolló Coré para su rebelión contra la autoridad que Moisés tenía dada por Dios. Por eso dije media verdad, porque no es verdad que Moisés se autoproclamó líder. Eso no es verdad. Dios llamó a Moisés y Dios llamó a Aarón. Por ende, Israel tenía que confiar plenamente en Moisés, en Aarón, y dejarse pastorear por ellos. ¿Por qué? Porque así Dios lo quiso. Supongamos que exista la mínima posibilidad de error en Moisés y en Aarón. ¿Quiénes serían los responsables de esos errores? Moisés y Aarón. Entonces, no había motivos para que Israel se levantara contra Moisés y Aarón. Pero lo otro, si Dios establece líderes como Moisés y Aarón, y Dios le confía a su pueblo, no hay razón para pensar que Dios va a dejar que estas personas se extravíen por el camino, haciendo desviar al pueblo de Israel. Pero después sabemos todo lo que pasa por causa de la rebelión de Israel, porque no termina solamente con Aarón, con Coré. Israel después sigue rebelándose, ¿no? Y sigue rebelándose al punto de despreciar a Dios, pedir un rey, etcétera, etcétera. Bueno, algo así sucede en el mundo protestante. El desprecio al plan de Dios, al ideal de Dios, hace que el mundo protestante esté navegando sobre aguas turbias, ¿no? Es como una hoja que va para donde el viento la lleve, ¿no? Sí, y aquí, Luis, quiero enfocarme en la frase o la oración que me dijo un compañero en el trabajo por la mañana, que somos los católicos, no somos cristocéntricos, porque esa oración es muy relacionada con el tema de hoy, escritura, tradición y el magisterio de la Iglesia Católica. Bueno, voy a ponerme el traje protestante y preguntarte, la escritura sí, está bien, está la palabra de Dios y todos nosotros vamos a seguir la escritura. ¿De dónde viene la autoridad de la tradición, si era tradición, y de dónde viene la autoridad del magisterio de la Iglesia Católica? Dios nunca nos enseñó esto en la Biblia. Ustedes no son cristocéntricos porque Cristo solo habló el evangelio. No habló ni la tradición ni el magisterio de la Iglesia. Bueno, hay hermanos más calificados acá para responder la pregunta, ¿no? Pero sí, claro, pero a lo que voy es que no se puede. Esto pasa en el mundo protestante cuando hay personas que dicen, yo soy cristiano, tengo la Biblia en mi casa, soy cristocéntrico y no me congrego. Entonces, la respuesta es, ¿cómo puedes ser cristocéntrico y no congregarte? Porque si nosotros vemos las doctrinas de la Biblia, parten de Cristo. La autoridad de Pedro, ¿de quién procede? Es de Cristo.
¿Quién llamó a Pedro y le dijo, Pedro, pastorea mis ovejas? Cristo. Por ende, no se puede despreciar a Pedro y decir soy cristocéntrico. Al despreciar a Pedro, despreciamos a Cristo. No se puede decir yo soy cristiano, soy cristocéntrico, pero no necesito congregarme. Porque si los apóstoles recibieron la orden de enseñar y adoctrinar a la iglesia y establecieron la norma o la doctrina de la comunión, de la congregación, entonces, ¿cómo yo puedo decirme soy cristocéntrico y despreciar una enseñanza apostólica? No se puede. Despreciar una cosa es despreciar a la otra por simple lógica. Si Cristo le da la autoridad a Pedro, si Cristo le da la autoridad a los apóstoles y si Cristo le da la autoridad a la iglesia, por ende no se puede despreciar ni a los apóstoles, ni a la iglesia, ni ninguna de sus doctrinas, porque es un desprecio fato, podemos decir así, a Cristo. No se puede decir soy cristocéntrico y despreciar el orden y la organización y la doctrina cristiana. Por ende, hay, por supuesto, un error en ese pensamiento, ¿no? Dejo a los hermanos para que continúen. Israel, ustedes no son cristocéntricos. ¿De dónde viene la autoridad del magisterio de la iglesia? Bueno, yo ya había mencionado hace rato, ¿no? Sobre lo de la vara de Aarón y cómo va siguiendo esa autoridad, ¿no? O sea, desde el Antiguo Testamento vemos que hay una autoridad. Así en el Nuevo Testamento también hay una autoridad. En este caso, Cristo es la autoridad. Cristo es el que delega esa autoridad ahora a sus apóstoles, cuando les dice, así como mi Padre me envió a mí, ahora yo los envío a ustedes, a quien ustedes escuche, a mí me escucha, y a quien ustedes rechace, a mí me rechaza. Por eso es que el apóstol Pablo dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, en primera de Timoteo 3:15, ¿no? Ahora, si en referencia a la tradición, igualmente, el Antiguo Testamento también contiene una tradición. Los judíos llevaban una tradición. Por ejemplo, el apóstol San Pablo reconoce la verdad de la tradición del Antiguo Testamento. En su primera carta a los Corintios, Pablo reconoce como verdad una tradición judía que no se encuentra en el Antiguo Testamento, sino que explica algo en ella, hablando de los israelitas en el desierto. Pablo dice, todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 4. Pero en el Antiguo Testamento no habla de una roca que se movía. Lo que sucedió es que la roca de la cual salió el agua estuvo en dos diferentes lugares geográficos. En Éxodo, en el libro del Éxodo, la roca se encuentra en Refidim, en Horeb. Éxodo capítulo 17 del 1 al 7, mientras que en el libro de los Números está en el mismo desierto de Sin, pero en Cades, perdón. Eso lo podemos ver en Números capítulo 20, versículo del 7 al 11. Entonces, ¿cómo es que la misma roca estaba en dos lugares? En vez de decir que el autor del libro del Éxodo y del libro de Números se equivocó, o sea, en este caso Moisés, ¿no? El autor. La tradición judía enseña, en este caso ya la tradición, ya no el libro del Éxodo ni el libro de Números, sino la tradición judía enseña que la roca que se trasladaba de un lado a otro, o sea, lo seguía, aunque no dice que se movía, en el Antiguo Testamento no lo dice. Entonces, esta tradición es tomada y aceptada y utilizada por el apóstol San Pablo para enseñar en este caso a los corintios que esta roca era Cristo, lo que lo prefiguró, ¿no? La prefiguración de Cristo por medio de esa roca. San Pablo sabe que la roca que se movía era verdadera por la tradición, o sea, eso lo sabía San Pablo por la tradición de los judíos. Entonces lo recibió en forma oral y luego en forma escrita. Esta creencia de la obra rabínica está en Tosafta Suka, capítulo 3, versículo del 11 al 13.
en un desarrollo más, la tradición decía que la roca era la sabiduría preexistente de Dios. Esto lo podemos ver en la carta de Filo, en el capítulo 2, versículo 6. Así que el apóstol Pablo toma esta tradición y la eleva a un nivel más alto todavía. Cristo mismo es la roca, es la sabiduría de Dios. Es interesante notar que la primera carta a los Corintios es en realidad la segunda carta que escribió el apóstol San Pablo, porque realmente la primera carta pues se perdió, ¿no? Se perdió. Entonces nomás tenemos la primera carta de Corintios y la tercera carta a los Corintios, ¿no? La segunda carta a los Corintios, que vendría siendo la segunda y la tercera. Entonces, ¿cómo supo eso el apóstol San Pablo? Pues por medio de la tradición. Siempre ha habido una tradición oral desde los judíos y luego ya en los tiempos apostólicos, la tradición apostólica. De hecho, hay muchos dichos en el Nuevo Testamento que Jesucristo no dijo. Hay algunos dichos ahí de Jesús que Jesucristo no lo podemos, más bien que Jesucristo sí los dijo, pero que no están en los evangelios. No están en los evangelios. Entonces, todo eso es muy interesante. Entonces, aquí, si en este caso tu amigo dice que no cree en la tradición, pues entonces no debe de creer en todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento, que fue bajo la tradición. Por ejemplo, otro ejemplo muy claro, muchos evangélicos, pentecostales, bautistas, etcétera, critican a los mormones porque escribieron el libro de Mormón, tienen el libro de Mormón y dicen que lo único revelado por Dios está en la Biblia, hasta donde escribió el apóstol San Juan, que es el libro del Apocalipsis, ¿no? ¿Ellos cómo saben que la revelación termina, en este caso la revelación pública, que es la Biblia, la Sagrada Escritura, cómo es que termina con el apóstol San Juan? ¿Cómo lo supieron ellos? Pues fue por medio de la tradición católica. O sea que ellos creen en la tradición católica. Aunque ellos no lo sepan, están creyendo en la tradición católica porque la tradición católica así lo enseña, que la revelación pública termina con el apóstol San Juan y el libro del Apocalipsis. Es por eso que nadie puede escribir otro libro que diga que es revelado por Dios como el libro de Mormón. Entonces, en base a la tradición, sabemos que la revelación termina con el apóstol San Juan. Así que pues hay mucha leña de qué cortar en este caso con nuestros amigos protestantes, de que inclusive ellos sí creen en la tradición católica, pero no lo saben. Luis, te acusan en el Facebook, en los medios, que tú tienes ahora una posición bastante fuerte contra los protestantes. ¿Por qué? No, a ver, yo siempre tuve una posición bastante fuerte contra los protestantes siendo protestante. Así que eso no es nuevo. Cuando yo era protestante presbiteriano, criticaba mucho justamente las desviaciones del mundo protestante. Porque para los presbiterianos el protestante sería el histórico, el anglicano, el luterano, el presbiteriano. Y las otras ramas son, podemos decir, ramas que nacen de divisiones y revoluciones. Pero bueno, al fin y al cabo, todo el mundo protestante es exactamente lo mismo. Ahora, siempre fui muy hostil a lo que nosotros le podríamos llamar neoevangelicalismo, ¿no? El neoevangelicalismo, que no tiene nada que ver con los protestantes históricos, como son los pentecostales, neopentecostales, etcétera, personas que rechazan el paidobautismo, porque si nosotros vemos a la luz de la historia, a los protestantes todos eran paidobautistas, menos los anabautistas, pero los anabautistas no eran considerados protestantes por los propios protestantes. O sea, Juan Calvino, Martín Lutero, Zwinglio y otros nunca consideraron a los anabautistas como parte del movimiento. ¿Por qué? Porque ellos rechazaban muchas cosas que los protestantes sostenían. Ahora,
yo no es que tenga una posición en contra de los protestantes como personas. Ni siquiera le digo que no son hermanos. Son hermanos, son cristianos. Lo dice la propia Iglesia Católica. ¿Cómo yo puedo decir que no son hermanos cuando la Iglesia ya estipula que son hermanos? Hermanos esperados, hermanos separados, etc. Lo que sí tengo que ser honesto y decir, no estoy de acuerdo con los errores protestantes. O sea, que ellos tengan errores no quiere decir que no sean hermanos, pero hay que hablar de los errores si nosotros queremos apelar a una verdad. O sea, si nosotros creemos en una verdad, por ende, no podemos aceptar el relativismo. Yo no puedo aceptar otras propuestas como la verdad si difieren a la verdad. Eso es relativismo puro. Por ende, yo defiendo la verdad. A veces se ofende sin intención. O sea, sin intención de ofender, ofendemos. ¿Por qué? Porque nadie quiere ser llamado, persona equivocada, persona que está en el error, persona que está en un movimiento no, podemos decir, totalmente ortodoxo. Sé que eso es ofensivo. Hay personas que les ofende que le digan, mira, sinceramente no estoy de acuerdo contigo, me parece que el mundo protestante nació de un error. Por supuesto que se van a enojar, pero no deja de ser una verdad. Así como ellos me consideran a mí hermano, pero me están acusando de estar en error por haberme vuelto católico. Si ellos tienen el derecho de decir que yo estoy en un error por ser católico, ¿por qué yo no puedo decir que ellos están en un error por ser protestante? Ya que ellos mismos están reconociendo que estamos en dos líneas diferentes. Por lo tanto, no deberían de asustarse, no deberían de sentirse mal, porque ellos mismos me están acusando a mí de estar ahora en un error. Ahora voy a Miguel. Te voy a preguntar algo, Miguel. ¿Has pensado una vez salir de la Iglesia Católica? Jamás. Que tú lees mucho, a ti te encanta leer libros de la iglesia y fuera de la iglesia. Entonces, la persona que lee mucho puede que alguna vez tiene la idea de salir a la Iglesia Católica. O estamos equivocados en este punto, en dogmas marianas o algo así. Entonces, ya no voy a la iglesia, voy a estudiar más y de allí voy a salir de la iglesia. ¿Has pensado antes? Mira, jamás, y te voy a decir una cosa, también depende mucho lo que leas, ¿verdad? O sea, si lees basura, pues obviamente lo más probable es que te salgas de la Iglesia Católica, inclusive del cristianismo. Sí. No hay una institución que haya aportado más a las ciencias y a la educación que la Iglesia Católica. Las universidades nacieron en el periodo de la escolástica en Europa, bajo la tutela de la Iglesia Católica. Santo Tomás de Aquino, San Alberto Magno, todos ellos fueron grandes luminarias de la escolástica. Yo le pregunto a cualquier grupo no católico, protestante o no cristiano, etcétera, yo los reto a que me demuestren una institución que haya aportado más a la educación que los jesuitas. Los jesuitas tienen más de 100 universidades en el mundo, tienen casi 30 en Estados Unidos, aquí en México tienen 3 universidades de gran prestigio. Una de esas es la Universidad Iberoamericana, que tiene varios campus el principal está allá donde vive Israel, en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, el tema de entre más educado seas, más probable es que te salgas de la Iglesia Católica, es un mito, es una mentira, ¿no? O sea, la Iglesia Católica tiene, pues brilla, entre otras cosas, o sea, entre otras cosas hablo también de su acción de obras de caridad, etcétera, brilla por la educación, porque es un mandato de Cristo, ¿no? Hagan discípulos de todas las naciones. Un verdadero discípulo de Cristo va a estar educado no nada más en las ciencias sagradas, sino en todo tipo, porque somos, la Iglesia Católica está en el mundo, pero no es del mundo. Entonces nosotros tenemos que transformar al mundo, y cuál es una manera por excelencia es a través de la educación. Abonando un poquito así rápido a lo que dijo el hermano Israel, muy, muy buen apunte que hizo.
Pues el Señor Jesucristo también en Mateo 23:2, que también lo cita Israel, también hace alusión a una tradición. Les dice Mateo 23, empezando el versículo 1, dice: entonces Jesús dijo a la multitud de sus discípulos: los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Yo le preguntaría a cualquier protestante, ¿dónde está la cátedra de Moisés en el Antiguo Testamento? No está. Es una cátedra, o sea, es una autoridad. Y lo dice: ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan. O sea, le está dando su lugar a la autoridad religiosa a Cristo, que eran los fariseos, y eso que eran muy antagónicos de Cristo, pero les dice: no los desobedezcan, pero no se guíen por sus obras, o sea, no los imiten, ¿no? Porque no hacen lo que dicen, pero sí les dice: hagan lo que les digan. O sea, le está dando su lugar al magisterio de aquel entonces judío, que eran los fariseos, ¿no? En el tema, lo que habla Luis de la sola escritura, bueno, primero vamos a abonar un poquito también a la primera pregunta que tú hacías, Amado, de que si los católicos somos cristocéntricos, pero por supuesto que sí. Nuestro culto es un culto de sacrificial, de adoración al Padre por medio de Jesucristo, y es ni más ni menos que la celebración y el traer al presente los misterios de Cristo en la Eucaristía, que es su muerte, su pasión y su resurrección. O sea, decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Inclusive tiene hasta una dimensión escatológica, ¿no? Pero contestando a tu pregunta si somos cristocéntricos, mira cómo empieza el catecismo. Antes de entrar en el primer párrafo, mira lo que dice el prólogo. Dice: Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Juan 17:3. Luego dice: Dios, nuestro Salvador, quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. 1 Timoteo 2, del 3 al 4. ¿Quién es nuestro Salvador? Yeshua, Yahvé salva, Jesucristo. Y concluye con este pasaje: no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos, Hechos de los Apóstoles 4:12, sino el nombre de Jesús. O sea, ¿qué más prueba quieres que nuestra fe es totalmente cristocéntrica? ¿Y qué decimos cuando renovamos nuestros votos bautismales y profesamos nuestra fe trinitaria en el credo los domingos? Fe trinitaria, ¿eh? Yo a veces me da risa que el protestante dice: yo acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador en mi corazón. No, nosotros nuestra fe bautismal es una fe trinitaria. Creo en Dios Padre, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo. ¿Qué decimos al final? Dice, después del credo, dice el presbítero: esta es nuestra fe, la fe de la iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Entonces, más que una relación con Cristo, nosotros lo que queremos a final de cuentas es unión con Él. O sea, jamás Pablo habla de una relación, habla de unión. Dice que Pablo lo acuñó con la frase en Cristo, ¿no? Si ya no soy yo, es Cristo el que vive en mí. Gálatas 2:20, el mismo Cristo lo enseñó. Permanezcan en mí. Juan 15, del 1 al 6. Y Juan 14:23, bellísimo pasaje, dice: el Padre y yo vendremos a ustedes y haremos morada en ustedes. O sea, morada, es una unión, ¿no? Entonces, siguiendo con el tema de la sola escritura, por eso yo decía hace rato que para mí la sola escritura en la praxis no existe. ¿Por qué? Porque existe una tradición, y lo digo con toda responsabilidad, existe una tradición calvinista, existe una tradición luterana, existe una tradición metodista, existe una tradición pentecostal o varias. O sea, ellos dicen: yo me baso en solo la Biblia. No, te basas en tu interpretación de la Biblia con las gafas protestantes de tu denominación. Nosotros, obviamente, interpretamos las escrituras con la óptica católica, que es la patrística, que son los apóstoles. Nuestra iglesia no es nada más bíblica. Por supuesto que es bíblica, por muchas razones, porque es la iglesia descrita en el Nuevo Testamento, y porque nuestro culto, si tú analizas todos los pasajes bíblicos en la Eucaristía, incluidas las oraciones, tiene mucho más contenido bíblico que cualquier culto protestante, y lo puedo probar. Pero no nada más es eso. Nuestra iglesia no es solamente bíblica, es histórica y es apostólica. O sea, Cristo no nada más le dio autoridad a la escritura, le dio autoridad a los apóstoles. Por eso decimos nosotros: somos la iglesia una, un solo Señor, un solo bautismo, un solo cuerpo. Efesios 4, del 4 al 5. Somos santa. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo, le pertenecemos a Cristo, no por nuestros méritos. Somos católica porque es universal y porque tenemos el pleroma. O sea, el pleroma, como dice Pablo en Colosenses, una palabra griega que quiere decir tenemos la plenitud de la vida en Cristo. Y somos apostólica porque estamos fundamentados sobre la autoridad de los apóstoles y los profetas, eso es Efesios 2:20, ¿no? Entonces somos
una iglesia bíblica, pero también somos apostólicos. Entonces, cuando alguien se quita el nombre apostólico, se está evidenciando que no viene, no tiene continuidad histórica, ¿no? Que es algo que yo le reclamo a los protestantes. A ver, compruébame tu denominación antes del siglo XVI. Y no, pues no hay, ¿no? A lo sumo van a decir, no, es que San Agustín enseñó la sola fide. Pues no es cierto, ¿no? Enseñó algo que tú piensas que es la sola fide. Estoy dando un ejemplo, ¿no? Entonces, esos son los puntos que yo quería compartir. Bendiciones. Luis, nosotros los católicos exageramos en el amor y mostrar el amor a la Virgen María, porque se dice no se dice en la Biblia nada de lo que hacemos ahora, y festejamos la Virgen María y las apariciones de la Virgen. Eso no está en la Escritura, ni siquiera en la tradición. ¿De dónde viene esas cosas? Para que la gente no piensa que Amado se volvió hereje, estoy transmitiendo el mensaje del otro lado, protestante, para que los hermanos respondan. Ahora, cada protestante va a decirnos lo mismo. Ustedes exageran en el amor. Ni siquiera dicen que ustedes exageran. Ellos dicen, ustedes son idolatras. Así, de una vez. Entonces, y quiero decirte que hay algunos católicos, yo he entrevistado a algunos apologistas, pero no decían que somos, porque eran católicos, no decían que somos idolatras, pero decían que algunos católicos exageran. Es verdad que nosotros exageramos el amor a María. Por ejemplo, cuando yo veo María Virgen, No sé si los hermanos escuchan mal al hermano. Sí, ya se le escucha mal. Yo lo dejé de escuchar, te dejamos de escuchar, Amado, todos. Entonces, ahora bien, ahora me está escuchando bien. Sí, yo estaba preguntando sobre nuestro amor a la Virgen María. La pregunta es, ¿exageramos los católicos en mostrar el amor a la Virgen María? Porque los protestantes nos acusan que somos idolatras, ¿ya? Y hay comentarios que escribimos y hablamos como, Santa María Virgen, protéjame y a mi familia. Es pedir a la Santa María Virgen protegerme y a mi familia, se considera idolatría, es contra Dios, porque también los hermanos protestantes dicen, eso no está en la Biblia, no está en la Escritura, ni siquiera en la tradición. Entonces, ¿de dónde viene pedir a la Virgen María protegerme y proteger a mi familia? Y como si estamos poniendo la Virgen en el mismo lugar que Jesucristo. Y por eso dicen que no somos cristocéntricos, somos marianocéntricos. Sí, exactamente. O sea, el punto es que el mundo protestante, acá es donde, por supuesto, no puede entendernos. No puede entendernos. Yo fui protestante, no lo entendía, pero por medio de estudios y estudios llegué a entender la mente católica y acepté el catolicismo. Y hoy puedo decir amo a María y le pido protección a María. Ahora, el protestante no puede entender esto. Sin embargo, el protestante practica esto sin saberlo. Quizás no con María, pero un ejemplo. Si yo digo, María protege mi hogar, no es lo mismo que decir, yo qué sé, un niño que se va y le dice, un hombre que se va y le dice al vecino, cuídeme la casa.
¿Sería eso idolatría? ¿Pedirle al vecino que cuide la casa mientras él no está? ¿Sería idolatría decir, pastor, le pido oración por mi familia? ¿O decirle a un grupo de la iglesia, confío que ustedes van a estar orando por mí? Entonces, el mundo protestante practica, de alguna manera, confianza en otras personas. Pero eso no quiere decir que sea idolatría, porque nosotros debemos de confiar en otras personas, pero por supuesto, no poniéndola en el lugar de Dios. Ahora, ningún católico pone a María en lugar de Dios. Eso es una falacia. Es como estaba diciendo, o sea, si nosotros lo vemos desde una perspectiva psicológica, ¿no? Antropológica, nosotros lo que vemos es que el ser humano confía en otros seres. El hombre confía en la esposa, confía en sus hijos, confía en un amigo. Y eso no es pecado, eso no es idolatría. Entonces, ¿por qué sería idolatría confiar en la intercesión de María? En la intercesión de los santos. Lo que sucede es que el mundo protestante tiene a María muerta y tiene a los santos muertos. Por ende, un muerto no puede proteger, un muerto no puede interceder. Pero para la mente católica, María no está muerta. Y María puede interceder por nosotros y velar por nosotros, intercediendo a Jesucristo, ¿verdad? Continuamente delante de su presencia, ¿no? Ahora, todo esto es un fenómeno ideológico, porque el protestante, para poder entendernos, primero tendría que analizar nuestros pensamientos, analizar nuestras doctrinas, entenderlas. Porque no es fácil para el protestante entender nuestra cosmovisión. Amar a María. Por ejemplo, ¿la Biblia dice que debemos de festejar el cumpleaños a nuestros hijos? No, yo no encuentro en la Biblia que diga festejen el cumpleaños a sus hijos. Ahora, si yo puedo festejar el cumpleaños a mis hijos, ¿por qué no puedo festejar, yo qué sé, la Asunción de María, el nacimiento de Jesús, una fiesta que tenga que ver con algún santo? ¿Por qué no? Si puedo festejar el cumpleaños de mi padre. Mira esto qué raro. En mi país, los protestantes llevan a sus hijos a las fiestas patrias, donde se conmemora, yo qué sé, una figura, el libertador de la República Oriental del Uruguay, José Artigas. José Artigas fue el libertador de la República Oriental del Uruguay. Y los protestantes llevan a sus hijos a la fiesta patria, donde se conmemora y se festeja en honor a Artigas lo que Artigas hizo por nosotros. Ahora, ¿eso no sería idolatría si lo observamos y lo vemos desde la misma línea de pensamiento por la cual ellos nos juzgan a nosotros? Otra cosa. La Biblia dice que nosotros tenemos que honrar a nuestros padres y a nuestras madres, a nuestros padres, ¿no? Debemos de honrarlas. Ahora, la Biblia dice que debemos de honrar a nuestros padres mientras están vivos y después que están muertos, ¿no? Es más, la Biblia nos muestra que se puede deshonrar a un padre aún estando muerto. Podemos nosotros deshonrar su memoria aún estando muerto. Por ende, el cristiano debe de honrar a sus padres aún estando estos muertos, para no cometer pecado y violar unos de los mandamientos de Dios. Ahora, cuando nosotros honramos a María, la honramos por amor, porque la amamos, era la madre de Jesús, es nuestra madre también. Jesucristo se la entregó a Juan, Jesucristo se la entregó a la iglesia como madre. Nosotros honramos a María porque la Biblia nos manda también a honrar a nuestros padres y madres. Y para nosotros María es una madre. No, por supuesto, la madre biológica de cada uno de nosotros, pero sí en un sentido adoptivo. Yo hago una pregunta. ¿Un hijo que tiene una madre adoptiva debe de honrar a su madre o no? Claro. Debe de honrarla. Es adoptiva, es una madre adoptiva,
pero debe de honrarla porque es su madre. Si nosotros por adopción hemos recibido a María como a nuestra madre, la debemos de honrar. Entonces el protestante tiene que estudiar un poco más nuestro pensamiento, porque realmente todos los juicios que hacen son puras falacias y por un desconocimiento total de nuestra cosmovisión de estos temas de la doctrina, la tradición y la historia de la iglesia. Yo quiero aportar algo al respecto. Yo apenas hice un experimento social con los testigos de Jehová, que es a lo que yo me dedico porque estuve en la secta, ¿no? Y hice un video, el cual lo pueden encontrar en mi canal, Testigos de Jesucristo, entrevistando a 9 testigos de Jehová, de los que están en sus carritos en las esquinas, ¿no? En los parques. Y les hice yo una pregunta: ¿aman a María? Esa fue la pregunta. ¿Aman a María? Hice ese experimento social porque quería saber que conocieran los prejuicios que hay sobre María, no así sobre otros apóstoles, los apóstoles o otras personas bíblicas, ¿no? Personajes bíblicos. Entonces ellos eran muy ambiguos en las respuestas, divagaban mucho, decían, pues nosotros sí creemos en María, la respetamos, pero nunca me decían que la amaran. Y yo les volví a preguntar, ¿aman a María? Pues es que la respetamos, sí creemos en ella. Y les volvía yo a preguntar, ¿pero la aman? Y unos pues tajantemente me dijeron, no la amamos. Hubo unos que me dijeron, ahí está el video, lo pueden ver en mi canal. Tajantemente decían, no la amamos. Entonces en ese momento yo les decía que tenían que amarla. ¿Por qué? Porque la doctrina de los testigos de Jehová, a diferencia de la doctrina evangélica, pentecostal o de otras iglesias, en la doctrina de los testigos de Jehová, para ellos María está viva, en este momento está viva y está reinando en el cielo. ¿Por qué? Porque forma parte de los 144,000 ungidos que van a gobernar en el cielo para cuando la tierra se haga un paraíso. Entonces, en este momento María ya está viva, sigue viva y está en el cielo reinando. Siendo parte de los 144,000, pues forma parte de la organización celestial de Dios y forma parte de la familia de Dios. Entonces, después yo les hacía la pregunta, ¿ustedes aman a los 144,000? Y ellos respondían que sí, que amaban a los 144,000. Dije, ¿cómo es posible que amen a los 144,000, pero no amen a una persona que forma parte de esos 144,000, que es María? Y entonces ya se quedaban así en shock. Pues sí es cierto, ¿no? Entonces la respuesta correcta como testigo de Jehová sería sí amo a María. Y de hecho muchos testigos de Jehová, algunos más preparados, me respondían que sí la amaban, porque es la respuesta correcta. Tendrían que decir sí, amo a María. ¿Por qué? Porque forma parte de los 144,000 y forma parte de la familia de Dios, ¿no? Entonces, ¿pero por qué muchos le dan vuelta al asunto? ¿Por qué les cuesta mucho trabajo decir si aman a María? Porque tienen prejuicios hacia la tradición católica, hacia la enseñanza católica y hacia la veneración que tenemos los católicos hacia María. En este caso, muchos evangélicos pues dicen, es que nosotros no amamos a María ni la veneramos. Le digo, bueno, pero sí veneras a la bandera de México, porque el himno a la bandera de México dice así: desde niños sabemos venerarla. O sea, desde niños sabemos venerar la bandera de México, pero no veneras a María, que es parte de la familia de Dios. O sea, ¿cómo está la cosa ahí entonces, no? Entonces hay mucho prejuicio sobre eso. Ahora, sobre los dogmas marianos que nosotros tenemos son cristocéntricos, son cristológicos. ¿Por qué? Porque si defendemos a María como la Madre de Dios, en este caso estamos defendiendo a Jesús, de que es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Si creemos que María es virgen perpetua, estamos creyendo que Jesucristo nació de una virgen, o sea que nos lleva a Cristo. Todos los dogmas marianos nos llevan a Cristo. Eso quiere decir que somos cristocéntricos.
Entonces, todo eso, pues los hermanos no se dan cuenta en esos aspectos, ¿no? Sí, Bueno. de hecho, si no se ama a los padres y no se ama a los hermanos del cuerpo místico, del cuerpo de Cristo, no se puede ser cristocéntrico. Porque si la Biblia nos manda a amar a la iglesia, ¿no? La iglesia es el cuerpo de Cristo, tenemos que amarla. Por ende, tenemos que amar a cada uno de los que son parte del cuerpo de Cristo. Y la pregunta es, cuando un hijo de Dios muere, ¿deja de ser parte del cuerpo de Cristo? ¿Deja de ser parte de la iglesia? No. Entonces, no se puede ser cristocéntrico y al mismo tiempo no amar a la iglesia. Eso no es posible. Si somos cristocéntricos, tenemos que amar a la iglesia y amar a todos nuestros prójimos. Y María está presente. O sea, eso o sea, sinceramente, es pura prejuicio, ¿no? Porque cuando lo llevas a un razonamiento lógico, ellos tienen que admitir que tienen que amar a María, porque de lo contrario estarían contradiciendo las propias escrituras que ellos tanto defienden, ¿no? Por ejemplo, el dogma de la Asunción de María. Una vez también un vecino me ha preguntado, ¿ustedes creen en la Asunción de María? ¿De dónde vinieron con esa idea? No está en la Biblia, ni está en la tradición. Ellos siempre quieren una cita bíblica. Es la primera cosa que te dice, cita bíblica, por favor. Entonces, ¿cuál es la respuesta ideal para esa pregunta? Bueno, tenemos que primero mostrarles que ellos no podrían demostrar por la Biblia que la Biblia está en la Biblia. O sea, ellos no pueden demostrar que la Biblia está en la Biblia. Si yo le digo a un protestante, mostrame la lista de los 66 libros, porque ellos tienen 66, ¿no? Mostrame una lista de los 66 libros que Dios ordenó que tenía que ser el canon bíblico. No van a encontrar, se van a volver locos. Un hermano me dijo, bueno, yo te puedo mostrar un versículo, y me nombró Apocalipsis, ¿no? El que quita y sacare de este libro. Entonces le digo, pero pará un poquito, porque esa cita también está en los 73 libros de los católicos, y está en los 79 de los ortodoxos. Ellos también tienen Apocalipsis. Por ende, para un católico, sacarle a los 73 libros es un pecado, y por ende, si entendemos como vos entendés ese versículo, el ortodoxo sacarle a sus libros sería un pecado, y para ustedes también. Pero el punto es que ese versículo está en las tres versiones de canosidad, y la otra cuestión es que no menciona la lista de los libros, y aparte se refiere simplemente del libro de Apocalipsis, no se refiere al resto. Juan está hablando de su carta Apocalipsis, no del canon bíblico. Ni siquiera existía el canon bíblico para ese entonces. Ahora, le pido a un protestante que me muestre por la Biblia la lista de los 66 libros. No está. Tiene que confiar ciegamente en el testimonio de la iglesia. Cuando un protestante viene y me dice, Luis, yo no creo esto porque no está en la Biblia, yo le digo, mira, toma este video, es de un pastor protestante que defiende la autoridad de las Escrituras. Y fíjate que él confía plenamente en el testimonio y en la tradición de la iglesia, por eso confía en el canon. Pero esa tradición no está en la Biblia. En la Biblia no está Jerónimo. En la Biblia no está Jerónimo. En la Biblia no está la composición del canon. Ahora, mirá esto qué interesante. Los protestantes tienen un libro que es muy famoso, que recorre todas las universidades protestantes, que se llama el Libro de los Mártires. En el Libro de los Mártires se cuenta el martirio de los apóstoles. La pregunta es, ¿en la Biblia está el martirio de Pablo? ¿En la Biblia está el martirio de Juan? ¿En la Biblia está el martirio de Santiago? ¿En la Biblia está el martirio de cualquiera de estos apóstoles? No está. Pero ustedes creen. Ahora, lo raro es
que la misma fuente que ustedes usan para sacar la información del martirio de los apóstoles es la misma fuente que nos cuenta la Asunción de María. Entonces digo, ¿cómo es que ustedes creen que sobre los apóstoles están diciendo una verdad, pero cuando hablan de María es una mentira? Y ahí ellos dicen, no, lo que pasa es que es fantasiosa la Asunción de María. Digo, ¿fantasiosa? Sí, y me dicen, sí, es como gnóstica. Digo, ¿cómo? A ver, ¿por qué decís que es fantasiosa? Y sí, porque imagínate que dicen que María se elevó. Pero a ver. Enoc se fue caminando y desapareció con Dios. ¿No te parece fantasioso eso? Elías, vino un carro de fuego y se lo llevó. Un carro de fuego, caballo de fuego. ¿No te parece fantasioso eso? Moisés, un ángel, peleó contra Satanás, contra el demonio, por el cuerpo de Moisés. ¿No te parece fantasioso eso? A ver, si nosotros vamos a desacreditar el evento de María, porque según tú es medio fantasioso, primero estaríamos cayendo en un razonamiento bastante ateo. Es un razonamiento ateo. O sea, queremos juzgar un evento bajo conceptos científicos. Por ende, tendríamos que desacreditar el caso de Moisés, el caso de Enoc, el caso de Elías y el propio caso de Jesús. Porque el caso de Jesús también, a ver, una persona que resucita, eso no entra podemos decir, en los cuadros de análisis de la ciencia. Entonces, sinceramente, el protestante no puede objetar de forma coherente sobre el tema de la Asunción de María, porque de alguna manera ellos confían en el testimonio y en la tradición de la iglesia. Si no, pregúntenle a cualquier protestante por qué confían en el canon bíblico si ellos supuestamente no confían en la tradición. ¿Cómo es que pueden confiar en un libro que para ellos, cómo se formó, cómo se organizó, no es importante? Es contradictorio, es una contradicción lógica. Miguel, está acusado que tú odias a los bautistas y que tú das boniatazas cada día a Omar Calero. Él odia a Omar Calero, lo odia con todas las fuerzas de su corazón. Mira, no lo odio, tan no lo odio que voy a decirles algo que los va a sorprender. En todos mis más de 3,000 amigos de Facebook, el único que me envió una tarjeta electrónica de Navidad, la Navidad pasada, fue Omar Calero. En lo personal, no tengo nada contra él. Yo estoy muy enconado en contra de sus mentiras y de, pues, todo el sectarismo, ¿no? No el protestantismo, aclaro. No estoy en contra de los bautistas. Soy muy amigo del pastor Percy Riley. Somos muy amigos. Tengo amigos bautistas aquí en la ciudad de Monterrey. Obviamente, pues no secundo la teología bautista. No es contra las personas, es contra, yo sé que a veces soy muy duro, y debo de, pues lo tengo en discernimiento porque pues soy muy apasionado con el tema, ¿no? Ya ves lo que dicen, ¿no? No discutas ni de religión, ni de fútbol, ni de política, pues las tres cosas me gustan y de las tres me gusta debatir, o sea, exactamente entre comillas lo que no debo de hacer. Pero no, yo no odio a nadie, no odio a Omar Calero. A mí me encantaría que Omar Calero fuera más, ¿cómo te diré? Que razonara más los temas. No es pecado ser protestante para mí. Es pecado saber la verdad, que se te predique la verdad y no la aceptes, como dice Juan 3:19, ¿no? Dice, la condenación consiste en esto, en que vino la luz a los hombres y los hombres rechazaron la luz porque sus obras eran malas, ¿no? Entonces, eso sí está mal, ¿no? Pero el catecismo, por otro lado, en el numeral 818 habla de los que nacieron en estas confesiones separadas, no tienen culpa, ¿no? O sea, ellos genuinamente son llamados cristianos porque pues siguen a Cristo, el Espíritu Santo, todo eso, ¿no? Pero el
el tema de, por ejemplo, de la Virgen María, mira, yo tengo una hipótesis, y obviamente es una hipótesis que la he leído de eruditos, ¿verdad? No me la saqué de la manga. ¿Por qué el protestante desprecia todo lo humano? O sea, dicen, las obras no cuentan, no se necesita un magisterio, los santos no hay que venerarlos, la Virgen María, ta. Bueno, hay que irnos a la raíz de las diferencias entre el cristianismo católico y el protestantismo. Hace poco vi una entrevista que le hicieron al doctor David Anders, que te lo voy a pasar, Luis, es un ex calvinista, es un erudito. Él se fue más por la parte de erudición, él no fue ministro, pero él se doctoró en historia del cristianismo con una concentración en Calvino. Él era presbiteriano, él era súper calvinista y él despreciaba la Iglesia Católica. O sea que los católicos no nos bajaba de ignorantes y de ignaros y tontos, ¿no? Entonces la tesis de él se me hizo muy interesante, dice, y cita a Lutero, ¿no? En una de las obras de Lutero, que creo que es la famosa The Bondage of the Will, o sea, la cárcel de la voluntad, no sé cómo se traduzca en español. Que Lutero dijo, mira, olvidémonos del papado y de las indulgencias y del purgatorio, esas son nimiedades, dice. El verdadero tema entre los papistas, porque pues él empezó a llamarnos así, de ahí vienen todos esos nombres, ¿no? Papistas, romanistas, católicos romanos, todo eso viene del protestantismo del siglo XVI, no es algo que se usó en los primeros 15 siglos de la iglesia. Pero Lutero decía, olvídate de esas nimiedades. El verdadero tema es si el hombre, aún ya redimido, puede colaborar su libre albedrío, puede colaborar con la soberanía de Dios, con la gracia de Dios. La Iglesia Católica dice que sí, Lutero dijo que no. O sea, todo lo que venga del hombre, aún impulsado por la gracia, iluminado por la fe, no tiene nada que hacer en el protestantismo. Por eso, y ahí viene la raíz del desprecio de todo lo humano. Pero en la verdadera teología cristiana, y corrígeme, Luis, si estoy equivocado, o sea, Dios no es un atentado contra la soberanía de Dios, es que Dios, en su soberano y perfecto plan, nos quiere asociar y nos da el libre albedrío como un regalo de él para colaborar con su gracia, no porque Dios lo necesite, no porque nosotros tengamos algo que Dios no tenga, sino que Dios nos quiere asociar y viene, en muchos pasajes vienen esas pistas, viene, como el Padre me envió, yo también los envío, ya se citó, Juan 20:21, dice, somos cooperadores de la verdad, dice tercera de Juan 8, también Pablo dice en Filipenses 4:13, dice, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece, o sea, todo lo podemos, el ser humano está llamado a hacer, sus obras tienen valor salvífico porque es Cristo el que las obra en nosotros, ¿no? Entonces el protestante no acepta eso y eso viene desde Lutero y ciertamente tiene que ver mucho con el pesimismo y la teología de Lutero que veía que nada de lo que el hombre pueda hacer es bueno delante de Dios. Por eso vienen esas nuevas ideologías como la depravación total, que la verdad a mí se me hace una barbaridad decir eso. Nosotros si somos creados a imagen y semejanza de Dios, aún con el pecado original, pues tenemos cosas buenas, no estamos totalmente depravados, estamos privados, nacemos privados de la gracia de Dios, y es en el bautismo, mediante la fe, que nos incorporamos a Cristo, y ese es el nuevo nacimiento, ¿no? A la vida de la gracia. Pero todo ese pesimismo acerca del hombre, que derivó en todo este desprecio hacia los santos, hacia la Virgen, hacia las obras, hacia el magisterio, hacia la parte humana, pues, de la iglesia, viene precisamente de ese concepto, yo creo que cerrado de Lutero, de que el hombre, aún en Cristo, su libre albedrío no tiene nada que hacer para colaborar con Dios. Y en el plan bíblico de Dios el hombre sí tiene cabida, ¿no? O sea, no por sus propios méritos, repito, sino impulsado por la fe e iluminado por la gracia. Digamos que en Cristo nos da un nuevo nivel, nos posiciona en un nuevo nivel como personas, como dice Romanos 8:29, y esta es una buena definición del proceso de salvación. O sea, estamos cada vez más conformados a la imagen de Jesucristo. Ese es mi punto de vista. Bendiciones. Sí, muy interesante lo que tocaste, y tocaste un punto, pero podemos decir que es una de las vértebras principales de la teología protestante.
que es la justificación por fe. Dentro de las 5 solas tenemos la sola escritura y la sola fide. Esos 2 puntos son fundamentales. Los otros como que son más manejables. La sola escritura para un protestante, al pasarse al catolicismo, sería más fácil de aceptarlo, dejar la sola escritura, porque sería mucho más fácil de demostrárselo por medio de que, a ver, un teólogo protestante en su biblioteca tiene 4.000 libros y el libro más pequeño es la Biblia. Entonces, sola escritura, ¿cuándo? Si tiene 4.000 libros y el libro más pequeño es la Biblia. Los otros son todos grandotes. Ahora, la sola fe es el verdadero desafío. La justificación por fe. Ahora, acá quiero tocar un punto muy sensible y no quiero ofender a nadie. Pero, ¿cuál es el problema de despreciar el magisterio y la tradición? El problema de despreciar al magisterio y la tradición como autoridad y creer que yo puedo definir una doctrina por mi propia lectura lleva a un gran relativismo. Y aquí es donde llega un punto esencial. Desde la psicología se sabe que el ser humano hace lecturas basadas en su propia percepción de lo que es la persona. Por ejemplo, para un depresivo, el existir no es nada agradable. El hecho de estar sobre la tierra, el hecho de vivir, no es agradable. El depresivo tiende a tener pensamientos negativos y ver su humanidad y ver su existencia como algo pésimo y si estuviera muerto mejor. Es más, una persona depresiva se recrimina a sí mismo, se siente una persona siempre menos que los demás, tiende a tener muchos prejuicios contra su propia persona. Entonces, ¿qué pasa si un depresivo empieza a interpretar las escrituras sin tener en cuenta el magisterio y la tradición? Y desde una perspectiva psicológica depresiva se hace una interpretación de la Biblia. Mirá que esto es importante, porque cuando se va a evaluar a una persona para darle trabajo, ¿verdad? Se le hace un test psicológico. Y en ese test psicológico se evalúa si esta persona puede tener tendencias depresivas o patrones de conducta violenta, etc. Por ende, las personas, sin saberlo, están dejando, podemos decir que plasmado en todas sus áreas, su cosmovisión, más que su cosmovisión, su autopercepción de la vida. Por eso una persona hace un test sin saberlo, está dejando plasmado en el test si es depresivo, si es alegre, si es una persona activa, si es una persona pasiva. Entonces, ¿te das cuenta del gran peligro que existe en despreciar los medios de autoridad, los otros medios de autoridad que Dios ha dado para la iglesia y pensar que una persona por sí mismo puede determinar correctamente y de forma infalible las escrituras? O sea, el protestante comete varios errores. Primero, ¿de qué sirve de que Dios dé una escritura infalible si Dios no da medios infalibles de interpretación? El protestante dice, las escrituras es infalible, pero la iglesia es falible a la hora de interpretar. Entonces, ¿para qué quiero las escrituras infalibles si al fin y al cabo yo voy a interpretar de forma errónea las escrituras? Eso es un problema serio en el orden lógico. Si Dios va a dar una escritura infalible, Dios tiene que dar medios infalibles para que la verdad salga de las escrituras y la iglesia pueda vivirla. Por eso Dios ha dado de forma infalible a su Espíritu Santo, que es la verdad. O sea, es la voz y es el guía de Jesucristo. Y me gustó lo que dijiste al inicio.
el problema no es si la escritura es la verdad, porque realmente las escrituras no es la verdad. Cristo es la verdad. Las escrituras es parte de la verdad de Cristo, pero la verdad de Cristo está en las escrituras y en la iglesia por medio del Espíritu Santo, porque Jesucristo continúa obrando de forma activa por medio del Espíritu Santo en la iglesia. Y negar esto es dar lugar a cualquier tipo de herejía, porque al final y al cabo nosotros nos vamos a someter a una lectura muy personal, dando lugar a montones de errores. Sí, hermanos, hoy día la transmisión era muy exitoso. Hemos hablado de temas muy, pero muy importantes y ahora vamos a dar comentarios para cerrar el programa. Hermano Israel, vamos a empezar contigo le pido darnos un comentario, una conclusión sobre el tema central que es la escritura, tradición y el magisterio de la Iglesia Católica. Pues solo decir, como hacer énfasis en lo que dijo Miguel Puente, ¿no? Mientras que nuestros hermanos protestantes creen en la sola escritura, nosotros creemos en solamente la palabra de Dios. Cuando decimos solamente la palabra de Dios, nos estamos refiriendo a la escritura, la tradición oral y el magisterio. Entonces nosotros creemos solamente en la palabra de Dios, escritura y tradición. Miguel, un comentario final antes de cerrar el programa. Sí, mira, como algunos apologistas hacen la analogía, ¿no? De por ejemplo, yo sigo muchos apologistas estadounidenses. Imagínate que los padres fundadores de Estados Unidos nos hayan escrito la Constitución. Ellos dicen, ¿verdad? Yo soy mexicano. Y nos hayan dicho, ahí les dejo la Constitución a todos los ciudadanos, ustedes léanla por sí mismos e interprétenla como quieran. Hubiera sido una anarquía total, ¿no? Por eso, aparte de la Constitución, dejaron instituciones para regular, como que son los tres poderes, ¿no? El poder ejecutivo, que es el Papa, el poder legislativo, que son los obispos, y el poder judicial, que es pues los criterios del derecho canónico, ¿no? Si así quieres verlo, ¿no? Entonces, muchos protestantes se salen con la falacia de que la iglesia es invisible, o sea, eso se me hace una tontería, la verdad me molesta, hasta me enerva eso, para querer justificar que no existe una institución visible que Cristo haya dejado. Pues si Cristo fundó una comunidad que se llamaron los apóstoles, Él los reunió y definitivamente hay una sucesión desde esos apóstoles hasta ahora que se ha hecho no por una disque revelación divina, es decir, el Señor me habló en la noche y me nombró apóstol o profeta o pastor, no, es por el criterio de la sucesión apostólica a través de la imposición de las manos. Esa es el verdadero signo y la Iglesia Católica es la única que tiene eso, ¿no? Entonces, desgraciadamente vivimos desde el mismo protestantismo que surgió también pues el tema de la Ilustración y todo eso, pues que fueron corrientes muy secularizantes. Se ha hecho, el mundo occidental sobre todo se ha hecho muy individualista. Entonces es muy fácil decir, Cristo y yo somos mayoría, ¿no? Esos eslogans, ¿no? Así como diciendo, yo no necesito congregarme. Pero el ser humano somos seres sociales y el mismo Cristo fundó una comunidad para eso. De hecho, Hechos de los Apóstoles para mí es la más clara, el más claro testimonio de cómo vivían los primeros cristianos, que se compartían todo, que oraban juntos, que se reunían para las enseñanzas de los apóstoles, vendían lo que tenían para ayudar a los pobres. O sea, todo eso, yo lo que quiero aclarar es que el Nuevo Testamento no es nada más cristocéntrico. El Nuevo Testamento es eclesiocéntrico también. O sea, hay tratados completos como 1 Corintios 12, que habla del cuerpo, que la oreja no le puede decir al pie no te necesito, la mano al oído, etcétera, a la nariz.
todos nos necesitamos y el plan de Dios es en comunidad. Desde luego que la salvación es personal, en eso estoy de acuerdo, pero vivimos en una comunidad. De hecho, el mismo Cristo, cuando le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Le pregunta un doctor de la ley, le dice, y le cita el Shema, ¿no? De Deuteronomio 6, 4, 5. Shema, Shema Israel, escucha Israel, el Señor tu Dios es uno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, o sea, con todo tu ser. Dice, y el segundo mandamiento es similar a este. Y le cita Levítico 19, 18, o sea, la Torá, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sobre estos dos mandamientos se fundamenta toda la ley y los profetas. Y eso está en Mateo 22, del 36 al 40. Entonces, tenemos una relación vertical con Dios, pero también tenemos una relación horizontal con nuestro prójimo. El mismo San Juan dice, el que se dice amar a Dios y no ama a su prójimo es un mentiroso. Entonces, tenemos una dimensión eclesial. O sea, la iglesia es parte fundamental del plan de Dios. Entonces, pues yo invito a quienes nos escuchan, a tener ese sentido de comunidad y no caer en el individualismo del mundo occidental, que decir, pues mira, tú no te primero mis dientes y luego mis parientes, así como dice el dicho, ¿no? O sea, no te preocupes por tu prójimo, tú preocúpate por ti mismo. No, esa no es la doctrina de Cristo, ¿no? El mismo Cristo dice, les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Juan 13:34, Juan 15:2 y Juan 13:35 dice, en esto reconocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros, no en que seamos seres aislados. Entonces, ese es mi llamado, a congregarse, a estudiar y que dejarse mover, guiar por el Espíritu Santo para que los guíe hacia la verdad plena, como dice el Señor Jesucristo Juan 16:13, ¿no? El Espíritu Santo los guiará hacia la verdad plena, que yo estoy convencidísimo, después de 30 años de convivir con el protestantismo, y no estoy denostando a nadie, yo respeto mucho tengo muchos amigos protestantes y respeto, y tengo libros de eruditos protestantes, leo Biblias protestantes, pero sí, definitivamente la verdad plena está en la Iglesia Católica. O sea, el pleroma ese del que les hablé, de Colosenses, que Pablo lo cita en Colosenses, que Cristo es el pleroma de Dios, es la plenitud de Dios. Bueno, la plenitud de la vida en Cristo, de la vida en el Espíritu, está en la Iglesia Católica. Bendiciones y gracias por la invitación. Gracias a ti, Juan. Luis, un comentario final va a darnos y también en el tema central, que es la escritura, tradición y el magisterio, y en el transcurso de la transmisión hemos respondido a la pregunta que algunos protestantes nos acusan que nosotros no somos cristocéntricos. Hemos respondido a este punto. Ahora te pido un comentario final antes de cerrar el programa y un mensaje nacieron en casas católicas, de padres católicos, y salieron de la iglesia por razones personales. Entonces, también te pido un mensaje para los protestantes. Ok, yo quiero finalizar con estos versículos que para mí son importantes, porque nos muestran de forma clara que la sola escritura es un problema y que en realidad la estructura que Dios diseñó para la iglesia no es solo escritura, y la libre interpretación agrava este error, porque dentro de la sola escritura tenemos la libre interpretación, ¿ok? O el libre análisis. Bueno, voy a dar cita al libro de Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante, y dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error,
Como vemos en estos versículos, es muy claro el concepto de la iglesia. Dios no me puso a mí como un ser totalmente independiente, sino que me puso como parte de una iglesia. Y a esa iglesia Dios le puso pastores, maestros, ¿ok?, apóstoles, para que juntos se edifiquen. Ahora, no se puede, yo no puedo ser edificado separado de la iglesia, porque claramente el texto está mostrando que cada uno de estas personas recibieron de Dios distintas funciones, pero juntos en armonía van edificando el conocimiento unánime de la iglesia, para que la iglesia esté fortalecida en la unidad. Por eso le digo a todos los hermanos que dejaron de congregar y dejaron a la iglesia católica por temas personales, que lo reconsideren. Primero, nosotros no podemos dejar de congregar por un tema personal, al menos que nuestra cristiandad realmente no la estemos tomando en serio, porque en ninguna parte se nos permite a nosotros abandonar la congregación por una experiencia personal, de repente una mala experiencia dentro de la comunidad cristiana. Si nosotros vemos, Jesucristo ya nos dijo que dentro de la propia iglesia van a haber hermanos que nos pueden traicionar. Ahora, Jesucristo no dijo que por causa de esas personas dejemos de congregar. No dijo que por causa de la cizaña que va a estar junto con el trigo no congreguemos. Jesucristo nunca dijo, miren hermanos, miren apóstoles y mire iglesia, que van a haber falsos, así que mejor no congreguen, así que mejor no sean parte de la iglesia. No, al contrario, el mensaje bíblico es que nosotros debemos de perdonar a los que nos ofenden, ayudar al que ha caído. Si un sacerdote cayó en pecado, ¿debemos de abandonar a la iglesia? No. Debemos de ayudar al sacerdote. Debemos de alentar al sacerdote. Debemos de levantar al sacerdote. Si nosotros vemos que la iglesia está teniendo ciertos problemas, ¿qué tenemos que hacer? ¿Abandonar a la iglesia? No. Un hermano dijo, si tú eres parte del problema, sé parte de la solución también. Si yo soy parte de la iglesia, yo soy parte también de los conflictos y de los problemas que tenga la iglesia. Por ende, también tengo que ser parte de la solución. Lamentablemente, como decía el hermano Miguel, nosotros estamos bajo una ideología modernista, egoísta, muy egoísta, donde lo único que importa es mi comodidad. Lo único que importa es que yo tenga paz y no tenga que cargar con el problema de otra persona. Pero esa no es la mentalidad del cristiano, porque Jesucristo dijo que nosotros tenemos que llevar la carga del hermano. Pero el pensamiento modernista es, trabaja, educa, ten una profesión, vive tu vida, no te compliques con los demás y sé feliz. Ese no es el mensaje del cristianismo. Así que, queridos amigos y queridos hermanos, mediten en esto, mediten, reflexionen, tomen en serio su posición como cristianos. ¿A qué te llamó Cristo? ¿Y cómo vas a vivir tu vida cristiana en honor a Cristo y su verdad? Amén. Así sea, así sea. Amén. Entonces, amigos espectadores y amigos espectadores del Apostolado de YouTube y también del programa Apóstoles Digitales en Radio Fides de la Arquidiócesis de Guayaquil, te agradezco mucho estar con nosotros en la transmisión en vivo y muchas gracias. Agradezco mucho también a Luis Lisboa desde Uruguay, al hermano Israel Octavio Hernández, catedrático mexicano, y también al apologista ingeniero Miguel Puente. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos en otra transmisión. Chao. Gracias, bendiciones para todos. Amén. Bendiciones.